Dios se hace presente en medio de la adoración de su pueblo. Por eso tú y yo tenemos que alabarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. ¿Cómo estás hoy? Y decía hace un momento Fátima, ya puedes usar otras palabras. Bendecidos, prosperados y en victorias, pero también contentos. Y aún se vale hablar de las circunstancias presentes que estamos viviendo. A lo mejor veniste deprimido, a lo mejor veniste enfermo, pero para Dios no hay nada imposible, hijo. Veniste a este lugar y tú veniste a recibir de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos expectan recibir de parte de Dios el día de hoy? Amén. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios, hijos, porque el día de ayer estamos cumpliendo un año ya de que estamos en el canal de YouTube. Nos reportaba a nuestro hijo Luis que al rato les va a dar, ¿verdad?, la noticia de a cuántos lugares hemos llegado, pero nos regocijaba el hecho de que él nos decía que en Noruega ya vieron una prédica, amén, de aquí en el tabernáculo. Damos gloria a Dios porque miren, lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer, a través de los medios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por las personas que nos están viendo, les enviamos saludos y el deseo de nuestro corazón es bendecirle y oramos para que esta palabra que el día de hoy Dios va a hablar a nuestro espíritu, toque nuestras vidas y transforme, porque la palabra tiene un propósito y es transformar nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios le envía para sanidad. Amén. Yo quiero invitarte que el día de hoy agarres tu pluma, tengas Biblia a la mano, una libreta, porque tú veniste aquí a aprender. ¿Cuántos discípulos de Jesús tenemos aquí? Amén. Pues están al pendiente para tomar nota porque Dios va a hablar a tu corazón hoy. ¿Cuántos queremos ser corregidos para ser perfeccionados? Tú y yo somos perfeccionados con un propósito. ¿Para qué somos perfeccionados? Para la obra del ministerio, o sea que tú y yo tenemos una asignación de parte de Dios en esta tierra. Y Jesús preparó discípulos con un propósito, que los discípulos siguieran preparando discípulos. Amén. Y les enseñó que guardaran todas las cosas, y no solamente que las guardaran, que las pusiera por obra, ¿sí? Para ser ejemplo y dar testimonio con nuestro estilo de vida, que verdaderamente Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén. El día de hoy te quiero hablar acerca de lo que es el dominio, de lo que es la autoridad. ¿Cuántos saben que si hay algo que Dios le dio al hombre fue dominio y autoridad? Amén. Leemos en el libro de Génesis, ¿verdad?, lo que Dios le dio al hombre, y leemos en los Salmos y en Hebreos que dice la Escritura que Él nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos coronó de gloria y hermosura. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos dio autoridad. Tú y yo tenemos una autoridad delegada de parte de Dios, ¿ok? Pero no todos ejercen esa autoridad. Y vamos a verlo, el por qué. Desgraciadamente el ser humano, ¿verdad?, ha permitido que el diablo se establezca en medio de su vida, de su familia y de esta tierra. Amén. Dice aquí que dominio es un poder territorial absoluto, para aquellos que están anotando. Dominio es un poder territorial absoluto, pero autoridad es un derecho legal para ejercerlo. Autoridad es el derecho legal para ejercerlo. Quiero ponerte un ejemplo práctico de la relación que existe entre dominio y autoridad. Y vemos que a medida que los niños crecen, nosotros como papás les damos ciertas asignaciones a nuestros hijos, ¿verdad?, con el afán de prepararlos para el futuro. Cuando el niño va creciendo, le delegamos tareas de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pedimos nosotros como padres? Que cuando damos una instrucción o le delegamos la autoridad, ellos respondan, ¿de qué manera? ¿Bien o mal? Que sean leales, que sean fieles a la instrucción que nosotros como padres damos. Es una manera de probar también la madurez de nuestros hijos.
Yo les digo, ¿ustedes creen que Dios no prueba también la madurez y el crecimiento de cada uno de sus hijos? Ok, Dios no hizo robots. Dice la palabra de Dios que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dio instrucciones. ¿Por qué le dio instrucciones? Porque Dios puso en el ser humano la facultad de poder tomar, ¿qué? Decisiones, lo que conocemos como libre albedrío. Entonces, él tenía la facultad de tomar decisiones, Adán, y le dijo, fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. O sea que iba a ejercer autoridad. ¿Por qué creen que Dios le dio estas instrucciones a Adán? Miren, hijos, Adán ya sabía la existencia, que en esta tierra había un enemigo. Si Dios le había dado a Adán la instrucción de señorear y gobernar y de sojuzgar todas las cosas que tiene que ver, someterlas a su autoridad, era porque precisamente Adán ya sabía de la existencia de Satanás, ¿sí? ¿Cómo dice la palabra en el libro de Génesis? Que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos sabemos que cuando el diablo gobierna en un lugar, se desata el caos? Y dice la Biblia que estaba en tinieblas, no había luz. Dios el Padre tuvo que decir, y sea la luz, y la luz se hizo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de la tierra, hasta donde está el desorden y el caos, el Espíritu Santo de Dios se mueve. ¿Sabes por qué se mueve? Porque está esperando que alguien en autoridad desate una palabra para que él pueda hacer lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo es el poder de Dios actuando. Amén, ¿lo crees? La pregunta es, ¿vas a dejar que el Espíritu de Dios actúe en tu vida hoy? Amén. ¿Cuántos viven en el caos? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos están en una situación de enfermedad? Hijo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, ¿ok? Y yo quiero llevarte, vamos a Génesis. Ya sería el colmo que no encontraras Génesis. Es el principio, ¿verdad? Porque quiero, para las personas que nos visitan el día de hoy, pueden poner una Biblia en sus manos, hijos, por favor, para que ellos puedan constatar que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Y quiero leer el texto, por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí hemos dicho muchas veces que tinieblas representa ignorancia, ¿sí? Representa desorden, ¿sí? Y dice aquí que estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas, ¿ok? Te hablé hace un momento de lo que es dominio. Te dije que dominio es un poder territorial absoluto, pero autoridad es el derecho legal para ejercer ese poder, ¿ok? Te puse un ejemplo hace un momento, cuando nosotros le asignamos a un hijo una tarea, le estamos dando autoridad delegada para ejercer aquello a lo cual nosotros lo enviamos. Pero el hijo no es mayor en autoridad. ¿A quién? Al padre. ¿Quién tiene el dominio? El papá. Lo único que el hijo tiene del padre es una autoridad, ¿qué? Delegada. Hasta ahí está claro. Ok, y repito, nadie en autoridad delegada es mayor en autoridad, ni está sobre la persona que le delegó ese poder, porque quien le delegó tiene el dominio. Dios ha asignado a esa persona ese territorio y la ha plantado allí. Entonces ella tiene poder territorial. La persona con dominio no lo recibió por elección, más bien le fue dado por Dios. Y aquí, ¿de quién te voy a hablar? Acerca de Adán. ¿Quién plantó a Adán en el huerto del Edén? Dios. ¿Quién le dio una autoridad delegada?
Dios. ¿Quién le dio dominio? Porque le dio un territorio. Lo entendemos. Si hablamos de que Satanás ya existía, ¿verdad? ¿Quién tenía la autoridad para someter al diablo? ¿Adán o el diablo? Adán lo tenía. Entonces, ¿por qué fue al revés? ¿Sí? ¿Por qué el diablo sometió a Adán a la autoridad de tal manera, ¿sí?, que fue despojado? Porque dice la palabra de Dios que después de que el hombre peca, ¿de dónde fue sacado? Del huerto del Edén. Él no podía permanecer en la presencia de Dios, porque sabemos que si hay algo que le da derecho legal al diablo, ¿qué cosa es? El pecado. Y si ustedes se dan cuenta, Dios le dio el señorío a Adán sobre toda cosa creada. Él tenía la capacidad y en él estaba el poder y el conocimiento para someter a Satanás. Hasta ahí estamos de acuerdo, estamos entendiendo esto, o alguno dice no es así. Estamos leyendo lo que la Escritura dice. Dice aquí, cuando tenemos la responsabilidad del dominio, debemos de ser cautelosos, escogiendo a quién le delegamos nuestra autoridad y decidiendo cuánta de esa autoridad le delegamos. A veces la gente cree que por haber sido enviados a hacer algo ya tienen dominio, cuando en realidad solo tiene una autoridad delegada. Están en periodos de prueba con el propósito de medir su obediencia, fidelidad y lealtad. La gente que piensa que no puede rendir cuenta a nadie simplemente porque se le ha dado un gobierno limitado, está fuera de orden y opera bajo un espíritu de rebelión. Ahora, para que una persona delegue autoridad, debe de estar en dominio. Cuando la gente no se somete a Dios ni a la autoridad humana que Él ha puesto sobre sus vidas, se hace vulnerable al espíritu de venganza y a los ataques del enemigo. Sumisión a Dios es la regla número 1 que debe de ser observada para mantener al enemigo fuera de nuestras vidas. Y aquí quiero llevarte al libro de Romanos capítulo 13, versículo 1. Cuando ya lo tengas, dame un amén, por favor. ¿Sí? Y dice de la siguiente manera: sométase algunas personas a las autoridades superiores. No, ¿verdad? Aquí encontramos que la palabra de Dios nos indica que toda persona debe de someterse ¿a quién? A la autoridad superior. Vamos a empezar a hablar acerca de autoridad delegada. La primera autoridad que tú y yo conocemos cuando venimos a este planeta Tierra, ¿sí? ¿Cuál es? Tus papás. Toda autoridad representa a Dios, ¿ok? Y dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo te pregunto, ¿el diablo se le delegó autoridad en un principio? En un principio. No, ¿se le dio a quién? A Adán. A Adán se le dio la orden de multiplicarse, ¿sí? De llenar la tierra y sojuzgarla. Se le dio el señorío, se le dio el dominio, se le dio la autoridad delegada. ¿Quién se la delegó? Dios. Y lo puso como autoridad sobre toda cosa creada. ¿El diablo se hizo solo o fue creación de Dios? Fue creación de Dios. Y no solamente le dio autoridad, le dio dominio, porque dominio tiene que ver con el territorio. Y Dios plantó al hombre, ¿dónde? En el huerto del Edén. A partir de ahí, el hombre tenía que expandir su gobierno. ¿Cómo? No lo iba a poder hacer solo, ¿sí? Dios es un Dios de orden. Adán iba a tener familia. Y a través de la familia, Adán también iba a gobernar, ¿qué? La tierra. ¿Y los hijos iban a tener la misma autoridad de Adán? Claro que sí. Si eran hijos de obediencia, claro está. Acuérdate que lo que leímos hace un momento. Ok, vamos entendiendo, sigo leyendo. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué pasa?
acarrean condenación para sí mismos. Ok, lo quiero repetir nuevamente, el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quiénes? ¿Para otros? El que es rebelde acarrea condenación para él mismo. El problema del rebelde es que no quiere acarrear condenación para él solo. Se quiere llevar ¿a quiénes? A otros. Vemos el primer golpe de estado, eso sucedió allá en el cielo. Cuando Satanás se quiere igualar a Dios en autoridad, ¿sí? Y usurpar el trono, Satanás es un usurpador. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando dice la palabra de Dios, el Señor se da cuenta que en él había maldad. ¿Qué fue lo que hizo con Adán? Lo desechó, pero él fue abusado, empezó a hacer contrataciones y se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo, o sea que no se vino solo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, vamos a lo siguiente. Hace un momento dije que cuando la gente no se somete a Dios ni a la autoridad humana que Él ha puesto sobre sus vidas, se hace vulnerable a los espíritus de venganza y a los ataques del enemigo. Fue en el caso de Adán. Adán, en el momento que no se sometió a la instrucción o a la autoridad de Dios, ¿cuál fue la instrucción que le dio el Señor a Adán? De todo árbol del bosque puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabes qué, hijo? Porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de esa instrucción? Proteger a Adán. Acuérdate que yo te dije que Dios ya sabía, y Adán también ya sabía, que en esta tierra había un enemigo. Pero ese enemigo no tenía la autoridad y no tenía derecho sobre Adán, siempre y cuando éste se posicionara. ¿Cómo? Alineándose al pensamiento de Dios. Señor, yo camino en acuerdo contigo. Lo que tú piensas y lo que tú mandas, yo lo obedezco, yo lo honro y yo lo respeto, Señor. Y él podía ejercer esa autoridad, pero cuando el hombre perdió la autoridad y cuando le dio derecho legal al diablo, ¿a través de qué? Del pecado. Y es de lo que precisamente vamos a hablar hoy. ¿Estás preparado para recibir de parte de Dios? ¿Cuántos quieren crecer en autoridad? ¿Cuántos verdaderamente quieren someter todas las cosas? Porque el Señor, dice la palabra de Dios, nos hizo un poco menor, pero nos coronó. Solamente aquellos que están coronados se pueden sentar con Cristo en esos lugares celestiales donde Dios sometió todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo aquí? Amén. Entonces el problema que tú tienes no va a gobernar tu vida. El vicio no va a gobernar tu vida. Los hijos, si eres padre, no te van a gobernar a ti, porque Dios a ti te dio el señorío. Jesucristo vino a esta tierra a recuperar lo que el hombre había perdido. Y hay algo que el hombre había perdido, ¿sabes qué fue? La autoridad. ¿Sí? De eso se trata la lucha que nosotros tenemos contra el enemigo. El diablo te quiere llevar al infierno. ¿Cuántos se quieren ir con él? Ok, pero dice la palabra que el alma que pecare, ¿qué va a pasar con ella? Ok. Dios quiere que tú y yo actuemos como Él, porque para eso fuimos diseñados, para ser como Él. ¿Sabes por qué? Porque si Adán Dios le dio a Adán toda la autoridad, es porque Adán era semejante, fuimos hechos a imagen y ¿qué? Y semejanza. Entonces Adán en esta tierra caminaba posicionado como todo un hijo de Dios. Y todas las cosas se sometían, toda cosa creada, dice la Escritura. Entonces, cuando actuamos en la autoridad de Dios, no estamos actuando solo como hombres, sino que vamos de parte de Dios. Si tú eres padre de familia, tú debes de actuar como Dios lo haría en tu lugar. ¿Ustedes creen que Dios tolera el pecado? ¿Y por qué nosotros sí? Pastor, es que todos somos pecadores. Sí,
Pero desde el momento que tú te arrepientes, hay en ti un genuino arrepentimiento, tú eres restaurado a la posición original. Caminas en autoridad delegada para someter todo, ¿sí? ¿A qué? A la voluntad de Dios. ¿Están aquí, iglesia? Amén, por favor. Entonces, dice, una batalla espiritual se levanta cada vez que queremos mantenernos solo como seres naturales. Tú y yo no solamente somos seres naturales, somos seres sobrenaturales. Somos espíritu, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu, ¿sí? Y en Dios está la capacidad de gobernar. Y tú y yo tenemos esa capacidad para gobernar. Falta que tú tomes la decisión de hacerlo y que aprendamos a hacerlo en el Señor. Entonces, tú y yo tenemos toda la autoridad cuando Dios nos la dio para ser personas sobrenaturales. Y de lo que te estoy hablando es Hebreos 2:7. Ahí es donde quiero que veas lo que el Señor dice que tú y yo somos. Hebreos 2:7. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice aquí, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de ¿qué? Honra. Y es aquí donde vemos que Dios nos delega la autoridad. Y dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste, dice el versículo 8, bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto ¿a quién? A él, a la autoridad del hombre. Entonces, ¿por qué hoy vemos un perro y salimos corriendo? Y siempre el ser humano anda con temor y miedo. ¿Sí? Dice aquí, versículo 8, nuevamente, porque es necesario que entendamos y veamos cómo Dios ve y pensemos cómo Dios piensa. Amén. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Hay gente que cuando se está ministrando liberación y ven la manifestación demoníaca sale corriendo. ¿Por qué? Si tú te apropias de lo que Dios dice en su palabra, tú tomas autoridad en Cristo Jesús. Pero ¿sabes cuándo es que tienes miedo? Cuando sabes que hiciste algo mal. Porque eres consciente en tu espíritu que si hay algo que le da derecho legal al diablo, se llama ¿qué? Pecado. Por eso la Biblia es clara y dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Esto quiere decir que no hay respaldo de Dios. No podemos ejercer la autoridad que ya nos fue delegada. Pero cuando la persona viene a un genuino arrepentimiento, sabe lo que la Escritura dice, que si nuestros pecados fueran como la grana. ¿Qué dice la Escritura? A ver, ¿la saben? ¿La conocen? Como la nieve serán emblanquecidos. O sea que Dios es un Dios que perdona el pecado. Hay un remedio, hijo, se llama Jesucristo. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, tendré comunión con Él. Tú ves que una persona tiene comunión con Dios cuando la ves caminando en la autoridad. Amén. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Deshacer la obra del diablo. Le vino a pedir de nuevo y le arrebató. Es más, no se lo pidió. Fue y se lo arrebató al diablo el imperio que él estaba poseyendo de una manera ilegal, porque Dios mismo no le delegó al diablo. Dios sometió al diablo bajo la autoridad
del ser humano. ¿Por qué hoy en día la Escritura nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo? Cuando habla de principado es de una persona que tiene derecho legal sobre algo. Es que tú y yo lo hemos hecho. Y el problema hoy en día es que la iglesia lo sigue haciendo. Cuando no caminamos en el nivel de autoridad que Dios quiere que caminemos. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos quieren caminar en autoridad? Amén. Gloria a Dios. Ok. La continuidad del poder de una persona se determina por su sumisión a la autoridad. Y lo voy a repetir porque quiero que esto sea revelado en tu espíritu, no solamente sea información, ¿verdad? Sino que verdaderamente tú entiendas el por qué el Señor quiere que cambies tu manera de pensar y que te alinees a la manera de pensar de Él. Dice, la continuidad del poder de una persona se determina por su sumisión a la autoridad. Una persona que no está bajo autoridad, no está bajo protección espiritual. Volvemos con Adán. Adán hubiese seguido teniendo el poder y la autoridad que Dios le dio, siempre y cuando se mantuviera del lado de la obediencia. Pero desde que el hombre peca, sabemos que Adán inmediatamente queda sin cobertura, sin protección, a expensas de recibir las consecuencias de lo que él ya había hecho. ¿Qué había hecho? Desobedecer a Dios. Pagó las consecuencias, inmediatamente es confrontado por Dios, se avergüenza, cómo se sentía ante la presencia de Dios, desnudo, corrió a esconderse. Dice la palabra de Dios que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Quién lo acusaba? El acusador, Satanás, envió espíritus a atormentarlo, pecaste, ya no eres nadie, perdiste la autoridad. ¿Te das cuenta cómo el diablo trabaja? Y la mente es el campo de batalla del enemigo, porque es un ser espiritual, ¿ok? Inmediatamente él corre a esconderse. ¿Cómo se sentía Adán? Avergonzado. Su conciencia, acuérdate que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Inmediatamente cuando la persona se siente culpable, hijo, tú lo puedes ver en la reacción de mucha gente, no da la cara. No dan la cara. Es más fácil esconderse y desde esa posición muchos hablan lo que no deben, ¿verdad? Pero vamos al punto con Adán. Y el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí porque me vi desnudo. ¿Sí? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le dijo el Señor. ¿Quién te lo dijo? ¿Con quién hablaste? Cuando la única persona con la que podías hablar era ¿con quién? Con Dios. ¿Cuántas personas hay hoy en día que en vez de hablar con quien está en autoridad, hablan con quien no deben? ¿Y con quién? Cuando hablas con quien no debes, ¿con quién terminas hablando? Es tan sencillo vivir una vida en santidad, conociendo el corazón de Dios a través de su voluntad perfecta. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, repito lo que dije hace un momento, la continuidad del poder de una persona se determina por su sumisión a la autoridad. Y dije que una persona que no está bajo autoridad, no está bajo protección, ¿qué? Espiritual. Hay gente que busca el tener autoridad o el poder por motivos equivocados y medios ilegítimos. Son causas ilícitas para gobernar. Por eso Satanás era un gobernante ilegal. ¿Sí? Asumió el control y ejerce el poder, ¿sí? De una manera ilegítima, pero legal. Porque el hombre le concedió el derecho. No lo obligó, no lo forzó, no se lo robó.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, para ejercer verdadero dominio debemos de tener cuidado de no abusar de nuestra autoridad, lo que Jesús dijo acerca de guiar y servir. Y para esto vamos a Mateo capítulo 25. Y te voy a poner un ejemplo de gobernar con un motivo equivocado y a través de medios ilegítimos. Mateo capítulo 20. Versículo del 25 al 28. ¿Cuántos aquí están en una posición de autoridad? Si eres un padre de familia, tú tienes una autoridad delegada de parte de Dios. Pero aguas, si eres esposo, tienes autoridad sobre tu esposa, ¿verdad? Si eres padre, sobre los hijos, si eres un jefe. Si estás en una posición de autoridad, tú tienes que usar, ¿sí?, los medios legítimos y legales. Pero hay mucha gente que ejerce el poder desde un punto de ilegitimidad y te voy a decir cómo. Dice aquí, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. ¿Cuántos quieren tener una posición de grandeza? ¿Cuál es el principio para llegar a tener esa posición? ¿Cuántos padres ha escuchado o esposos que tú te sometes a mi autoridad porque así lo marca la Biblia? Pero tenemos hombres que no se sujetan a la autoridad de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza ¿de qué? De todo varón. Y el varón es la cabeza de la esposa, de la familia, de los hijos. ¿Me explico? ¿Cuándo no funciona el hombre de manera legal? Cuando él no se somete a Dios, pero quiere someter a la mujer somatándola. Yo te pregunto, ¿es legal que una mujer permita esa situación? No. ¿Qué lo justifica? Pero ¿sabes cuál es el medio ilegítimo o ilegal que el diablo usa? Las amenazas. Si te vas, te quito los niños. Si te vas a morir de hambre. Mujer, créele a Dios, no le creas al diablo. Amén. Dice el Señor en su palabra, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. No mendigues lo que Dios quiere darte por el solo hecho de ser tu hija. El Señor, su hija, ¿qué es lo que nos dice en su palabra? No te afanes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir. ¿Acaso las aves del cielo se preocupan? Y nosotros, ¿por qué vivimos afanados? ¿Sabes por qué vivimos afanados? Y creemos las amenazas del diablo, porque desconocemos la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mira que el diablo es tipo de faraón. Todo el sistema que opera en este mundo es un sistema que está diseñado para esclavizar al ser humano. Estamos viendo las reformas ahorita en la educación. Dice que las reformas en educación son reformas laborales que le quitan todos los derechos, ¿verdad? En este caso a los maestros, y los están sometiendo a una esclavitud porque ni los senadores, diputados tienen la vigilancia que hoy en día tienen los maestros. ¿Ok? La cuestión es esta. Cuando el Señor quiso sacar a su pueblo, le dijo el Señor a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me celebre fiesta. Inmediatamente, ¿cuál fue la estrategia del diablo? Vamos a darle más trabajo a estos tan ociosos. Y lo que quieren es pachanga. ¿Y qué les vino? Les quitó la paja, ¿lo sabes? Y tenían que hacer de toda manera los ladrillos, pero ahora con un grado mayor de dificultad.
Y estaba tratando de someter al pueblo y quebrar su espíritu, de tal manera que ellos ya no tuvieran sueños ni aspiraciones. Es más, terminaban tan cansados que ya ni el altar familiar hacían. ¿No pasa eso hoy en día? ¿A cuántos varones o mujeres el diablo esclaviza a través de el trabajo, pero la gente camina solamente enfocada en la necesidad, cuando Dios dice en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y la gente persigue el pan, que no es para lo que a vida eterna permanece, ¿verdad? Porque el diablo sabe que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y él no quiere que tú te llenes de esa palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, hablamos aquí, y sigo leyendo. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cómo el papá gana autoridad y derecho legal para poder mandar a un hijo? Porque en la familia no se trata de una dictadura. Un padre que no provee, no protege, no enseña, no le modela a sus hijos una vida de integridad, ¿con qué derecho viene a mandar? Papás adúlteros, y luego en la casa quieren llegar a someter a golpes a las esposas y los hijos tenerlos controlados, pero utilizan un medio ilegítimo, es a través del miedo, decíamos hace un momento, y la amenaza. Si tú sabes de derecho y de justicia en Dios, tú sabes que como mujer, ahí ya se rompió un pacto. Y si tú toleras esa situación, lo que tú toleras va a terminar destruyéndote. ¿Están aquí? Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán, en lugar de reprender al diablo cuando se presentó a través de la mujer, él le hizo caso. No, pues sí, que tanto es tantito. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres minimizan las consecuencias de lo que andan haciendo hoy en día? Acá estamos, hijos. Vamos a hablar de los motivos de Dios al gobernar. Siempre son hacer su voluntad y buscar el bien del pueblo. ¿Sí? Cuando la gente se rebela y no observa las leyes del reino, Él tiene que gobernarlos con la intención de traerlos nuevamente a su voluntad. Una vez más, ser dominado es muy diferente a ser gobernado. La pregunta es, tu mujer, ¿o estás siendo dominada o estás siendo gobernada? Cuando Dios gobierna, cuida, protege, provee, te posiciona, te dignifica. Yo te pregunto, ¿te dignifica el esposo o esposa? Si no, discúlpame, estás bajo un gobierno y no es precisamente el de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos leyendo palabra de Dios, no la agarren conmigo. Es necesario que esto nosotros lo enseñemos, porque Dios, antes de corregir o de castigar, primero te va a enseñar. Y yo espero que aquí todo el mundo sea discipulable, tengamos un corazón como el de Moisés. Dice que Moisés en su generación era el hombre más manso sobre la tierra. Amén. Entonces, Señor, danos un corazón así, para hacer tu voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿seremos gobernados por Dios o seremos dominados por el diablo? No hay término neutral. Y lo vemos en el caso de Faraón. Y a mí cuando yo estaba preparando esto, se me venía a la memoria cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto. ¿Quiénes clamaron por un libertador? ¿No eran ellos que estaban bajo esclavitud? Y cuando salen de la esclavitud, viendo el poder de Dios manifestarse, pero de repente Dios probaba la fe de ellos. Y te digo algo, no pasaban la prueba.
Tan luego había una situación, ay, no tenemos agua, no tenemos comida, ya estamos hartos del maná. Mejor estuviéramos ¿dónde? Se regresaban al punto donde vivían en una esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque caminaban en función a su necesidad, pero no entendían el propósito de Dios. Por eso el Señor dice, alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago ¿qué? Misericordia. ¿Acaso no tuvo Dios misericordia del pueblo de Israel? Pero les iba a enseñar justicia. Justicia tiene que ver con orden, y el orden tiene que ver con obediencia. Si yo no obedezco, yo no espero orden, ¿sí? Ni espero la justicia de Dios. ¿Cómo voy a clamar a Dios? Diré el Señor, me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo quiero. En el corazón de Dios no estaba que el pueblo pereciera en el desierto, jamás. Dios fue claro y le dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a introducir en un propósito donde ustedes van a ver mis bendiciones. Y le empezó a dar pruebas de que Dios venía con ellos, ¿sí? En una nube de día y en una columna de fuego de noche. Les dio maná en el desierto, les dio agua que salió ¿de dónde? De la roca. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor? Dijimos, probarlos. Pero como es un Dios que también, si no obedeces, va a desatar el juicio. Tú ves los juicios de Dios desatarse en el proceso que ellos vivieron durante esos 40 años en el desierto. Siempre Dios estuvo juzgando el pecado. Ok, ¿estamos aquí, iglesia? Entonces, Satanás es un gobernador ilegítimo, motivado a matar y destruir. Vamos a Juan 10:10. ¿Te imaginas? Ellos preferían regresarse bajo la tiranía del faraón. Ay, estaba mejor cuando estaba yo en el mundo, mejor me vuelvo al mundo. Sí, allá te tenía el diablo bien borracho, tu alma cautiva, ibas derecho al infierno y Dios que te rescata, te saca, te perdona. Y empieza en tu vida un proceso, le empiezas a poner peros a Dios. Pero es que antes cuando era cristiano no me faltaba esto, lo otro, aquí y allá. Dios está viendo, hijo, si tienes la capacidad de gobierno y te puede delegar una autoridad. Si probó a Adán, que no te pruebe a ti y a mí. Si Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia, que tú y yo no tengamos que aprenderla también. Amén. Pero queremos gobernar. Como la canción de Chicoche, la mujer moderna no se deja gobernar. No, a mí nadie me... Bueno, dice que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué quiere decir? Y la mujer debe de tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Y cuando habla esta versión también tiene que ver con los demonios. Al rato no te quejes si te enfermas. Al rato no te quejes si tu familia se viene a menos. Porque la mujer sabia, más la necia, con sus manos y su boca y sus pies la destruye. ¿Ok? Seamos sabios, hijos. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos? Ok. Y lo mejor es seguir a Cristo. No hay otro camino. Hay un solo camino. Y te digo algo, el sendero es muy angosto y la puerta es muy estrecha. Y son pocos los que la hallan, dice la palabra de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde crees que aparecerán? ¿A dónde van a terminar? En el infierno. La versión del original hebreo le llama al infierno basurero humano.
Allá va el siervo inútil. Será echado, dice la palabra, ¿dónde? En las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ok? Continuamos. ¿Ya lo tienen? Dije el texto. A ver, ayúdenme. Mateo, Juan 10. A ver. ¿Ya están todos ahí? Déjenme llegar ahí. Creo que antes del 10 vamos a leer otro, nada más permítame. Ya leímos Romanos, Mateo 20. Vamos a leer el versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el ladrón para hurtar no viene, sino para hurtar y matar y destruir. ¿Por qué el diablo te quiere tener dominado? Para destruirte. Por eso quería tener dominado al pueblo de Israel. Era el pueblo escogido por Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a través de la esclavitud, Satanás quería quebrar el espíritu del pueblo de Dios para que no cumplieran el propósito. Pero ¿quién estaba de por medio? Comprometido con su palabra, Dios. ¿Quién los sacó de la esclavitud? ¿Quién los probó en el desierto? ¿Quién los introdujo a la tierra prometida? Dios. Yo te pregunto, ¿se cumplió el propósito de Dios? ¿Sí o no? Pero hay muchos que no quisieron que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. ¿Y por qué? ¿Por qué causa quedaron tirados en el desierto? Por la desobediencia. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser uno más de los que quedan ahí y no cumplen el propósito, o quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida? Pero para esto, hijo, tú tienes que ejercer autoridad sobre tus circunstancias. ¿Sí? Ok, vamos más adelante. Dice aquí, hombres y mujeres fuimos creados para tener dominio sobre nuestro ambiente y no fuimos diseñados para ser dominados y controlados y reprimidos. Antes de esto vamos a Juan ahí mismo, 18:37. Juan 18:37. Dice, la gente que es controlada por la naturaleza carnal a menudo tiene motivos y razones equivocadas para ejercer poder, por tanto tratará de usar medios ilegítimos como la manipulación, opresión y control. Cuando encontramos una de estas tres características, debemos reconocer que detrás está operando el espíritu de rebelión. Dios nunca manipula ni oprime a la gente. Vamos a Juan 18:37, dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo te pregunto, ¿para qué naciste tú? Jesús tenía clara su identidad. Él dijo, yo para esto he nacido. ¿No dice el Señor que tú y yo somos una nación de reyes y sacerdotes? ¿Lo crees realmente? ¿Por qué no actúas como Jesús? Dice aquí, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dice aquí, y lo repito, necesito que todos participen, todo aquel que es de la verdad, no solamente la oye, sino la obedece. Por tanto, el que no obedece a la verdad, ¿de quién se hace hijo? ¿Bajo el gobierno de quién camina? ¿Cómo van a ser las circunstancias de esa persona? Esto es por si tenías una pregunta, Señor, ¿por qué me está yendo como está yendo? Me está yendo. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy en esta situación de que mis hijos están en rebelión?
Dice la palabra de Dios que en estos tiempos es necesario que todos pongamos el hacha, ¿a dónde? A la raíz del árbol de iniquidad. Porque el árbol que no va a dar buen fruto, ¿qué va a pasar con él? Será desarraigado. ¿Y a dónde va a ser echado? Al fuego. Que arde, dice la palabra de Dios, todavía ¿con qué? Con azufre. ¿Te estás dando cuenta, hijo, entonces lo que Dios te está diciendo? Porque aquí Dios es muy claro. En la última frase dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué instrucción tú estás desobedeciendo? ¿Qué cosa Dios ya te dijo que ordenaras y no estás ordenando? Jesús vino a la tierra para restaurar al hombre al dominio. Como la humanidad cayó del dominio, Dios le dio a Adán y a Eva poder de dominio. Satanás fue echado del cielo y su reino de oscuridad y destrucción ya estaba en operación. El diablo se había apropiado del territorio de la tierra. La presencia de su reino siempre resulta en desorden. Vamos de nuevo a Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo está tu vida? ¿En orden o en desorden? Dice el Señor que la persona que esté en autoridad tiene que ser irreprensible. Cuando habla acerca del sacerdocio o el obispo, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos ¿en qué? En sujeción. Eso es orden, eso es habitar en la presencia de Dios. Cuando se tiene caos, yo te pregunto, ¿quién gobierna? Puede haber caos, pero si tú no te levantas o te posicionas en autoridad para decirle a las tinieblas que se disipen y salgan de tu casa, hijo, yo quiero decirte que por el solo hecho de no ejercer la autoridad, tú estás pronto a ser destruido. ¿Me escuchaste? ¿Cuál es el propósito para que Dios te tiene aquí en la tierra? Padre de familia en este caso. Acuérdate que nosotros manejamos un eslogan que dice que el que no vive para servir, ¿cómo le llama el Señor a la persona que no sirve? Siervo inútil. Yo te pregunto, si ahorita viniera Jesús y nos tuviera que él calificar, ¿qué diría de tu persona o de la mía? Y tuviera que hacer una limpia aquí. A ver, pasen desde los pastores, fórmense en la fila. Y Jesús al frente. Y el diablo acusando. No, espérame, ¿a dónde va ese? Que te voy a decir, no se congrega. Y llega a mandar a su casa. Que los hijos vayan, pero él no le modela. Esa mamá quiere sujetar a los hijos, pero ella no se sujeta al esposo. ¿Te das cuenta? Por eso dice la palabra que Dios no puede. Y lo que el hombre siembra, yo te preguntaría, ¿acaso esto os ofende? ¿A dónde iremos? Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Tú y yo estamos en una lucha, hijos, por no dejarle al diablo ni una pezuña. Tenemos que arrebatarle a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra propia alma. El diablo conoce tu debilidad, conoce mi debilidad. Y le oferta la tentación. Si tentó a Jesús, tentó a Adán, que no te tiente y a ti y a mí. Pero ¿qué dice el Señor? Mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dejemos que Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Dejemos a Dios ser Dios y Señor en nuestras vidas. Y si yo soy padre, nos dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Tú y yo, ¿cómo estamos honrando a Dios? Ok, continuamos. Ya estás en Génesis 1, 2 y vuelvo a repetir. Y la tierra estaba ¿cómo? Ponle que en lugar de tierra. Y tu familia estaba desordenada y vacía. Y el gobierno del diablo presente en tu casa. Pero el Espíritu de Dios se movía y esperaba que el padre de familia
ejerciera autoridad. Y aquí tenemos la voz del Padre diciendo, sea la luz. Y la luz, dice la palabra, que resplandece donde hay ¿qué? Tú como padre de familia has permitido que tu lámpara se llene de aceite. Muchas veces cantamos el corito, pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Y el Señor llenándonos del conocimiento de su voluntad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una acción correspondiente, poner por obra esa palabra. Pero si nosotros nos retardamos en obedecer la palabra, ¿quién crees que gana ventaja? Hemos repetido 1 y 1000 veces lo que dice la Escritura, el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasó? Ya se le contó como pecado. Entonces caminas en la condición de pecador. ¿Y un pecador a quién le pertenece? Pero vienes a la iglesia. Eso no te hace cristiano. Eso no te hace un hijo de Dios. Por eso el Señor dijo, hijo de Dios o hijo. El diablo peca desde el principio. Ay, qué duras palabras. Pero ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ok? Continuamos. Aún en la oscuridad, el poder de Dios estaba presente para crear, porque el territorio de la tierra no le pertenecía a Satanás, pues el diablo es un usurpador. Tu familia no le pertenece al diablo. Eso depende de ti, padre de familia. ¿Sabes por qué? Muchos dicen que Jesús haga la obra. Ya la hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la parte que te corresponde a ti? Ejercer autoridad. Empezar a ejercer gobierno dentro de tu casa. Por eso el Señor dice que gobiernen bien su casa. El que no gobierna bien, gobierna mal. Yo te pregunto, una de las maneras de que tú y yo gobernemos mal, número 1, es que nosotros como padres no busquemos a Dios. ¿Cuántos papás que vaya la mujer a la iglesia? Y el papá es el que tiene que venir por delante. ¿Cuántos hijos han venido al mundo bajo la maldición del hijo extraño? Porque a los padres no se les dio la gana casarse. Porque ya no está de moda. La ley de Dios es la ley de Dios. Y al rato, ¿por qué los divorcios? ¿El pecado le da derecho legal a quién? Porque luego tenemos hijos fornicarios, en los vicios, que no quieren nada con Dios, que están en un estado de rebelión. Ay, ¿por qué será? Porque tú mismo, padre, estás en rebelión con Dios. Dice el Señor, vienes a mí y me pides justos juicios como aquellos que han hecho justicia. El que no ha hecho bien las cosas no tiene derecho a exigirle a Dios nada. Y luego culpamos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué oro y ayuno y mi hijo sigue en el vicio? Mejor pregunta, muéstrame, Señor, qué es lo que no veo yo, que estoy haciendo mal. Porque es muy fácil señalar a otros. Pero mira, dile, Señor, aquí está mi ojo. Muéstrame el tamaño de la viga y ayúdame a sacarlo. Bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, la tierra recibió luz, orden y vida. ¿Bajo la influencia de quién? Del Espíritu de Dios. La palabra de Dios, hijo, es espíritu y esta es la influencia que tú tienes. ¿O estás prestando oídos a quien no debes de prestar oídos? ¿Tienes algún problema? Mira, yo te voy a dar un consejo. En lugar de ir y contárselo a alguien más, ¿por qué no te arrodillas? Le dices, Espíritu Santo, ayúdame a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Revélame a Jesucristo como mi Señor. Quiero obedecerle y me someto a su voluntad. El día que tú hagas eso con esa disposición en su corazón, tú vas a recibir revelación de parte de Dios.
para poner orden en tu vida. Pero desgraciadamente le contamos a medio mundo y no venimos a quien debemos de venir. ¿Estamos aquí todavía? Finalmente Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, en medio de su gloria, y desde ahí el hombre debía extender el reino de Dios en toda la tierra, gobernándolo como Dios gobierna el cielo. Y en el cielo Dios no tolera el pecado, así que Dios le dio dominio, no solo sobre el mundo natural y todo lo que en él habita, sino también sobre el enemigo, quien todavía estaba presente en esta tierra. La intención original de Dios era que los seres humanos fuéramos los agentes que hiciéramos cumplir sus leyes del cielo en esta tierra. Ya te lo dije hace un momento, Adán estaba consciente de la coexistencia con el mal. Cuando él fue puesto en el huerto, él ya sabía que existía el enemigo. Por eso Dios le había dado dominio con la instrucción acerca de qué hacer con el mal. ¿Sí? Y cuando fue confrontado con la tentación, Adán tenía la habilidad para resistir y conquistar a Satanás y su reino, porque todavía no había pecado. No había pecado y estaba alineado a Dios y a su espíritu, y el mal tenía que someterse al gobierno de Adán. Número 2, Adán comenzó a tolerar el mal. Yo te lo dije hace un momento. Cuando tú toleras algo, no puedes tener autoridad sobre eso. Tú y yo no estamos, ¿sí?, para sentarnos a complacer las obras del enemigo, sino ¿para qué? Para reprenderlas en el nombre de Jesús. Si Eva en el momento que se le acerca a la serpiente le hubiera dicho, vete de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús, Satanás tenía que obedecer. ¿Cuántas veces tú has caído en complacencia con el pecado? ¿Cuántas esposas el marido la golpea, la engaña, pero al rato viene con un vestidito, un regalito? Ay, ya se le pasó el coraje a la mujer. O simple y sencillamente me chantajeó que si yo no regreso con él y no me someto a su autoridad, al rato no le va a dar de comer a mis hijos o me va a quitar mis hijos. ¿Te das cuenta cómo gobierna el diablo? A través de la manipulación, del dominio y del control. Eso es prácticamente hechicería. Y dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo la influencia del diablo. Yo te pregunto, ¿bajo la influencia de quién estás tú? Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Si hay algo que tiene el hombre, el ser humano, es su voluntad. Yo puedo decidir. Y yo decido que el hombre no me someta a mí, me voy a someter a Dios y a su palabra y voy a pelear para que se establezca la justicia de Dios. ¿Dónde? En mi vida y en mi casa, porque la mujer sabia edifica casa. Ay, no, pero aquí me quedo y recibo golpes y no importa que llegue alcohólico, lo sigo tolerando con tal que me lleve a pasear. ¿Sí o no? Y al rato no te espantes si tu muchachito repite el mismo patrón del papá. O tu hija va tras de un hombre alcohólico o golpeador. Es lo que le enseñamos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, repito. Ok. Adán, cuando fue confrontado con la tentación, tenía la habilidad para resistir y conquistar a Satanás y su reino, porque él todavía no había pecado. Ahora, dice que Adán comenzó a tolerar el mal. ¿Cuándo pasó Adán de convivir con el mal a tolerarlo? Cuando empezó a entretener la tentación en lugar de tener dominio y expulsar inmediatamente la serpiente del Edén. Jesús envió mensajes de advertencia y ánimo a los creyentes de 7 iglesias. Y aquí quiero que vayamos a Apocalipsis 2:20 y con esto voy a concluir. Una de esas iglesias es la iglesia de Tiatira. Yo te voy a decir que tolerar el pecado no es algo que Dios le agrade, hijos. Que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya lo tienes? Apocalipsis 2:20.
A esas 7 iglesias Dios envió mensajes, ¿verdad? Pero a una de ellas le dijo lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿cómo se llamaba? Jezabel era una bruja, manipuladora, hechicera, mentirosa, ¿sí? ¿Y qué hacía la iglesia? La toleraba. Y mientras se tolera, el diablo trabaja. Empieza a sembrar, pero para mal. Y le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice cristiana y profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿De qué? De su fornicación. De la misma forma que la iglesia de Tiatira toleraba a Jezabel, de la misma manera Adán toleró a Satanás. El mal que usted tolera se convierte en el mal que te destruirá. Yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que tú estás tolerando? La rebelión de tus hijos, y como padre no haces nada. Puede ser la rebelión de tu esposa o puede ser la rebelión de tu esposo. Yo te vuelvo a repetir, si hay algo que Dios quiere que tú y yo recuperemos en Cristo Jesús, es la autoridad que nos fue delegada. Tú y yo tenemos esa autoridad para traer el orden y la justicia de Dios a nuestra vida y a nuestra casa. La pregunta es, ¿vas a ejercer esa autoridad? Porque si no lo hacemos, no le estamos sirviendo a Dios, al menos no en la manera que Él quiere que le sirvamos. Yo siempre les he puesto un ejemplo, ¿no? De mis 2 hijas, supongamos que estoy atareada, tengo mucho que hacer y voy a hacer comida y tengo la cocina de cabeza. No hay ni un plato limpio y necesito ollas para cocinar. Y vengo y le digo a una de mis hijas, por favor ayúdame y lávame los trastes. Y mi hija me dice, bueno, yo te ayudo, pero yo voy a lavar los baños. Yo te pregunto, ¿me está ayudando? Así hay muchos cristianos hoy. Creen que le están sirviendo a Dios porque hacen cosas para Dios. Pero otra cosa es que hagamos cosas en Dios. Cuando hacemos cosas en Dios, dice la Biblia, en Dios haremos proezas. ¿Y Él qué va a pasar? Hollará a nuestros enemigos. Y lo repetimos, Salmo 60:12. No lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Hacer cosas en Dios es obedecer lo que Él me dice que tengo que hacer. ¿Por qué Adán perdió su territorio? Miren, vamos a una situación. El Señor Jesús, antes de irse de esta tierra, le dio instrucciones a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Id y haced discípulos. ¿Y dónde iban a empezar? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tú te das cuenta que Dios es un Dios de orden? No les dijo primero vayan a lo último de la tierra, si no habían conquistado su primer territorio. Adán no conquistó el Edén. En el Edén no sometió al diablo. Tú no puedes ir a someter al diablo en casa del vecino cuando no lo has sometido en tu casa. Dale la honra y la gloria al Señor. Es su palabra. Porque si no lo reprendió ahí, no lo iba a poder reprender en ningún otro lado. Y la cosa es que hasta perdió su casa, su territorio. ¿Y a dónde entró? Al área de la maldición, donde después de un tiempo el diablo vino y le dijo, es el tiempo de que yo me cobre la factura. Como tú no ejerciste el gobierno, me llevo a tu primogénito. Y tenemos un Caín que se levanta en contra ¿de quién? De su hermano Abel. Ahí es donde Adán empieza a aprender de consecuencias. Yo te digo que no esperes las consecuencias. Empieza a gobernar, porque llegará el momento que nos vamos a lamentar. Vamos a redimir bien el tiempo. Seamos sabios. Aprendamos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría.